Estamos contentos de que nos hayas seguido tan fielmente en todos estos temas desarrollados acerca del derecho romano. Y obviamente siempre te animamos todos en la universidad para que tú continúes estudiando y sigas progresando en este conocimiento de la abogacía. Esperamos que muy pronto tú puedas ser un abogado y por supuesto de gran conocimiento del derecho romano. Esperamos nosotros sinceramente de que estos temas puedan ser comprendidos plenamente y de alguna manera pues formen parte de tu reflexión diaria acerca de tu preparación. En esta parte del derecho romano hemos visto hasta ahora el tema de las cosas, sus clasificaciones y también el derecho de la propiedad. Hemos hablado ampliamente en el tema anterior acerca de este derecho. Sin embargo, ¿cómo se adquiría la propiedad en la época de los romanos? ¿Cómo adquiríamos la posesión en la época de los romanos? Si bien es cierto, ya hemos mencionado algunas formas de adquirir la propiedad, como la iure cessio, es decir, la cesión, también la emancipatio, es decir, la compra-venta, simulada o no, pero hoy en día vamos a desarrollar claramente, incluso señalando el procedimiento de cómo era en aquel tiempo. Así que vamos a aprender a comprar y vender como romanos. El tema de hoy es el siguiente. Vamos a ver la diapositiva. Universidad Privada Telesub. Tema 3. Modos de adquirir la propiedad y la posesión. Los modos originarios. La usucapium o ocupación. Se puede definir como un modo de adquisición de la propiedad por la posesión de una cosa susceptible de propiedad privada y que no pertenece a nadie. Explícame. Fíjese, la ocupación también era llamada usucaption en la época romana. Era aquella forma en la cual tú adquirías una propiedad por el uso de ella, por haberla adquirida, por haber tomado posesión de ella y ejercer sobre ella facultades de propiedad. La ocupación era una forma muy normal de adquirir la propiedad en aquella época, especialmente en un imperio en expansión, donde diariamente los territorios se iban incrementando a través de las campañas bélicas o a través de las campañas de colonización. El imperio romano, desde su época monárquica, desde el Alto Imperio hasta el Bajo Imperio, siempre tuvo la ocupación como una forma de adquisición de la propiedad. La ocupación o usucaption era también parte de la forma en que muchos que no eran romanos adquirían las propiedades. ¿Recordarás tú que hablamos acerca de la prescripción y de cómo los pretores, la propiedad pretoriana, cómo tenían que reconocer la existencia de la propiedad adquirida por un uso y una ocupación? La ocupación entonces es una forma privilegiada y casi normal de adquisición de propiedad en la época romana. A veces no tenía formalidad, tenía que ser esa formalidad homologada posteriormente al ejercicio del derecho de la propiedad. Otra forma es la especificación. Vamos a la diapositiva. Según la diapositiva que estamos viendo, la especificación era la forma de adquirir una cosa mediante la transformación física de un objeto que lo convierte en otro nuevo. Ejemplo, la uva perteneciente a una persona y que es convertida por otra en vino. Para la especificación necesitamos de todas maneras que primeramente haya habido una ocupación, es decir, una occupation. La ocupación de un bien, o sea, la apropiación de un bien, sea un bien mueble o un bien inmueble, al ser transformado podía producir un bien nuevo. Y el mejor ejemplo que podemos dar de esto es el de los frutos, ¿no? Si yo me hacía propietario de un fruto y de ella hacía un jugo, entonces obviamente eso también era mío. Si yo podía transformar esto a algo que entrara al comercio, una nueva característica, una nueva forma de propiedad, o perdón, de objeto, de cosa, y si yo era dueño del objeto del cual se transformaba, entonces obviamente era dueño del objeto transformado también. El ejemplo de la uva y del vino es el mejor ejemplo que podemos dar acerca de lo que significaba la adquisición de la propiedad a través de la especificación. Y vamos a ver una imagen para no olvidarlo. Bueno, ahí podemos ver un hermoso racimo de uva que pertenecía quizá a algún romano. Obviamente esa copa no es una copa romana, pero el vino que salía de la uva, ¿no? Podemos nosotros entender que también le pertenecía al dueño de la uva. La diapositiva nos dice que la uva perteneciente a un romano y que era convertida en vino, ambas pertenecían, tanto el vino como la uva, ¿no? Eran parte de la propiedad del romano. Seguimos. La otra forma de adquisición de la propiedad, aparte de la ocupación y la especificación, era la accesión o accession. La accesión consistía en que una cosa accesoria se unía a una principal. De este modo, el dueño de una cosa tenía derecho a todo lo que se incorporase a ella. La accesión, relacionado con los temas de accesoriedad y tema principal, hasta hoy en día también se especifica en nuestra normatividad con otro nombre. Se dice, por ejemplo, que las compraventas son ad corpus.
Ad corpus significa que todo lo accesorio formará parte de lo principal. Y si uno compra lo principal, lo accesorio forma parte de él. Este sentido unitario de la propiedad va a mantenerse a través de toda la historia y va a llegar hasta las legislaciones modernas de los estados que hoy en día, en los estados en los cuales hoy en día nosotros vivimos y nos desarrollamos como sociedad. Ya los romanos tenían entonces muy claro que la accesión era una forma de adquirir la propiedad. Vamos a ver de qué forma. Bueno, la accesión, ¿no?, tenía principales características que lo diferenciaban de la ocupación y de la especificación. Por ejemplo, había una forma de accesión de una cosa inmueble a otra cosa inmueble. Se puede producir, por ejemplo, por aluvión y emulsión. Supongamos que tú tenías un terreno que estaba pegado al cerro y tu terreno colindaba con el río. De repente, por esas cosas de la naturaleza, ocurrió un huaico y entonces el río cambiaba de rumbo y se colocaba unos kilómetros más lejos de su antigua posesión, de su antiguo recorrido. Ese terreno que quedaba pegado al tuyo era ya tuyo. Eso se llama accesión. Vamos al segundo caso. Tenemos también la accesión de una cosa mueble a una cosa inmueble. Por ejemplo, las construcciones sobre el terreno de otro, o también las plantaciones que se hacían en terreno ajeno. Estas cosas que podían luego moverse, que podían transportarse, como las plantas, las cosechas, ¿no? Entonces, el propietario del predio se convertía en dueño de eso que tú sembrabas. ¿Has escuchado el refrán que dice, no siembres en tierra ajena? Bueno, justamente, el que sembraba en tierra ajena y luego cosechaba, podía venir el propietario del terreno y decirle, un momentito, ese terreno es mío, lo que has sembrado me pertenece. Esta accesión, entonces, tenía su extensión también a la adquisición de los bienes muebles en aquellos terrenos que te pertenecían, es decir, en el bien inmueble. Para ello hemos presentado una figura aquí. Tenemos, por ejemplo, ahí una construcción y una plantación. En realidad, si tú construyeras, en el concepto romano, si tú construyeras, ¿no?, en el terreno de un romano, todo lo que colocares allí, construyeras, sembraras, le pertenecería al propietario de ese terreno. Si bien es cierto, una construcción no sería un bien mueble, sino por el contrario, hoy en día es considerado como un bien inmueble, en todo caso, se interpretaba como un bien mueble para el objeto de la accesión. Lo mismo las plantas y el fruto de ellas, recogidos y cosechados en sacos o en gavillas, obviamente eran bienes muebles. Esos bienes muebles que salían de tu tierra, que era un bien inmueble, le pertenecían por accesión al propietario de ese inmueble. Bueno, había ciertas reglas relativas a la percepción de frutos. Era necesario de alguna manera, pues, legislar esta parte para que no quede duda. Todos los frutos, por ejemplo, según la diapositiva, o productos pertenecen al propietario de la cosa. Partiendo de ese principio, todos los frutos o productos que salgan de una propiedad, sea una propiedad inmueble, sea una propiedad mueble, pertenecen al propietario de la cosa. Por ejemplo, la leche de las vacas le pertenece al dueño de la vaca. Los frutos que se sembraban en una tierra le pertenecían al dueño de esa tierra. Había una excepción, que era el arrendamiento de las tierras. ¿Por qué? Porque ya los romanos conocían el arrendamiento, que era un contrato jurídico romano mediante el cual yo te cedía a ti la posesión a cambio del pago de una renta. En aquel caso, en los terrenos arrendados, el locador y el usufructuario, es decir, el que usaba o el que arrendaba aquella tierra, era, si bien es cierto, un simple poseedor, pero siendo poseedor se convertía en propietario de los frutos que él sembraba en esa tierra. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tú le habías arrendado la propiedad, tú ya no ejercías posesión sobre ella, era él quien ejercía la posesión a cambio del canon que ellos te pagaban o del alquiler que ellos te pagaban. En ese caso, el arrendatario, inquilino, conductor, si era propietario de los frutos que producía la tierra. Eso era una excepción y solo en mérito a la existencia o preexistencia de un contrato de arrendamiento. Bueno, hay otros modos derivados o convencionales por medio de que se actuaba esta propiedad. La emancipación era una venta o venta ficticia. En realidad la emancipación o emancipación era parte, pues, de la compra-venta. Podía ser ficticia o podía ser real. Esta forma derivada o convencional de transferencia de la propiedad, que no tiene que ver con la ocupación, que no tiene que ver tampoco con la accesión y que no tiene que ver con la especificación, era una forma también de transmitir la propiedad en la época romana. En realidad, como ya habíamos dicho en los temas anteriores de esta unidad, era una forma muy versátil de transferir la propiedad. Podía ser una venta real o una venta ficticia, pero es una antigua institución latina y estuvo reglamentada por las 12 tablas. Es el modo por excelencia de enajenar en el derecho romano. Todo romano sabía
que una transferencia de una propiedad mueble inmueble podía hacerse a través del emancipatio, es decir, de la compraventa, que ya estaba regulado en las 12 tablas. En las diapositivas podemos ver las 12 tablas que existían y que regulaban la vida del Imperio Romano. Dentro de estas 12 tablas, como hablamos en los temas anteriores y en las unidades anteriores, había no solamente normatividad penal, sino también había mucha normatividad de civil, ¿no? De derecho civil. Dentro de esta, entonces, estaba regulado el emancipatio como una forma de transferir la propiedad por excelencia que era practicado por costumbre y por diario vivir por los romanos. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Los romanos proclamaron que la propiedad era susceptible de adquirirse no solo por los medios como la sucesión, el contrato o la prescripción, sino también por la apropiación, la especificación, la mezcla y la accesión. Hay que hacer aquí una aclaración. Fíjense, para los romanos, en principio entonces, la forma de transferencia era el emancipatio, pero ya hemos visto otras formas de adquirir, como la ocupación, la accesión y también la especificación. En realidad, estas formas eran aceptables en la legislación romana y eran definitivamente algunas necesarias de homologación posterior, pero otras no. La emancipatio, por ejemplo, tenía un origen validez desde el principio. En cambio, la prescripción y la usucapión tenían de todas maneras que ser homologados por un pretor. Habían otras formas de adquirir como la sucesión, es decir, yo me iba a morir, tenía que dejarle mi propiedad a los herederos. ¿Era una forma también de transferir la propiedad o no? Pues claro que sí. Otra también era el contrato, la prescripción. La prescripción, por ejemplo, es una forma de adquirir por el uso continuo y pacífico de una propiedad. La prescripción obviamente no se podían ejercer sobre cosas que no eran parte del comercio, ni tampoco sobre reses o cosas que no pertenecían a la vida civil. Por ejemplo, aquellas que pertenecían a lo divino. Todas estas formas de adquirir la propiedad eran legisladas y conocidas por los romanos y cada una en particular era respetada en la forma y formalidad en que se realizaba. La especificación, por ejemplo, que hemos mencionado, era ampliamente reconocido y se sabía ya que era así. ¿No? Nadie ponía en tela de juicio, ¿no? Que el vino no me perteneciera al dueño de las uvas. La mezcla, ¿no? Cuando se mezclaban dos cosas parecidas y formaban un solo objeto, entonces eso le pertenecía a aquellos que mezclaban pues, las cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú mezclabas arroz con leche y salía arroz con leche, ¿quién era el dueño del arroz con leche? El dueño del arroz y el dueño de la leche. La accesión es otra forma de adquirir la propiedad, como ya lo explicamos. Vamos entonces ahora a estudiar un poquito más acerca de estas instituciones y estos pequeños parámetros divergentes relacionados con la forma de adquirir la propiedad. En la siguiente diapositiva vamos a aprender a realizar un contrato de emancipación o emancipatio. Sea mediante pago real o no, la emancipatio tenía que seguir este siguiente procedimiento. Vamos a ver la diapositiva. Lean conmigo, por favor. El adquiriente coge con la mano la cosa, que podía ser un mueble o un esclavo, y pronuncia las palabras sacramentales llamadas en aquel tiempo certa verbal. Déjame explicarte algo. Era necesario entonces en la emancipatio un acto público, un acto formal. Hoy en día, cuando alguien quiere vender, tiene que ir ante un notario y hacer una escritura pública, aunque la legislación conoce la existencia también de contratos privados. En aquel tiempo la emancipatio formaba parte de una pequeña formalidad donde intervenía de alguna manera la fe religiosa. Yo cogía un objeto, por ejemplo, bueno, el que tengo en mi mano, este aparato electrónico, ¿no? Ponía la mano aquí, ¿no? Y pronunciaba entonces algunas palabras sacramentales que el sacerdote me hacía repetir. Luego de ello, el sacerdote golpeaba con el lingote de metal una balanza, afirmando que el bien era mío. Y eso era todo. ¿Qué les parece? Según el derecho quiritario, este aparato electrónico entonces me pertenecía. Luego entonces me daba el lingote que el sacerdote golpeaba y me lo entregaba a mí como pago del precio. Podemos ver en la diapositiva, en la segunda parte, la descripción de este acto, ¿no? Vemos allí que el sacerdote anuncia el precio y golpea con el lingote de metal la balanza, afirmando que el bien es propio. Según el derecho quiritario, luego remite el lingote al vencedor como pago del precio. Bueno, la forma de la adquisición de la emancipatio era la más usada en el Imperio Romano. Era por excelencia que una propiedad, una cosa, se transmitiera de esa manera. Sin embargo, como ya mencionamos, había otras formas de adquirir. Estuvimos hablando hace poquito acerca de la ocupación o la usucapión. Vamos entonces a ver cómo se realizaba. Vamos a la diapositiva. Allí podemos ver lo siguiente.
La adquisición de la propiedad por posesión prolongada durante cierto tiempo se llama usucapión o prescripción. La ley de las 12 tablas prohibió la usucapión de las cosas hurtadas. Tiene dos finalidades: transformar el dominio bonitario en quiritario y convertir en propiedad la posesión de buena fe. Cuán importante, queridos amigos, queridos alumnos, es entonces entender cómo funcionaba la usucapión. Era la posibilidad de que tú vayas y ocuparas un inmueble, un bien real, un derecho real, ¿no? Que ocuparas una propiedad y que estuvieras allí. Luego el pretor tenía que venir a reconocerte esa ocupación. Sea por el transcurso del tiempo o por la ocupación misma, el pretor tendría de alguna manera que acreditar, preguntar a los vecinos, preguntar a aquella persona conocida, que de alguna manera pudiera dar fe de que tú ocupabas esa propiedad. Y tú obviamente demostrado de alguna manera, ¿no? Quizá, no sé, con la existencia de propiedades, de animales que pudieran formar parte o que pudieran dar prueba absoluta de que tú estabas ocupando ese bien. Bueno, luego el pretor te declaraba propietario, ¿no? La idea era justamente de que tu dominio bonitario, es decir, surgido así, ¿no? del uso mismo, se volviera luego quiritario, es decir, ya reconocido y opuesto y que se pueda oponer a terceros. También el objeto era de que esa posesión que tú habías ejercido se perfeccione y que ya no sea solamente, que ya no ejerza solamente facultades de poseedor, sino también de propietario. De alguna manera era la extensión y la premiación a la posesión de buena fe que tú podías realizar. Solamente se admitía, obviamente, la usucapión, ¿no? O prescripción por el tiempo o el uso, cuando esos terrenos pertenecían a la esfera del comercio, o cuando esos terrenos pertenecían en todo caso a los bienes que eran naturaleza de transferencia. ¿Recuerdas tú algún res que no era posible de transferir, ni de vender, ni de comprar, ni tampoco de ejercer actos de propiedad? Efectivamente, la res relacionado con lo divino, la res relacionado con lo sacro, con lo sagrado, no podía ser materia de comercio. En estos casos, por ejemplo, yo como romano no podía poseer las tierras ¿no? de las órdenes religiosas de aquel tiempo, o de tierras dedicadas a algunos dioses, yo no podía tomar posesión de ellas y luego ir donde un pretor y decir, ¿sabe qué? Necesito que me vuelva propietario. No, eso no estaba permitido. En otra acepción también no estaba permitido el prescribir cosas, ¿no? Por usucapión, de cosas robadas. Imagínense, yo iba y me robaba la carreta y sus 6 caballos que usted tenía cuadrado frente a su casa romana, y luego a los 2 meses o al año iba donde un pretor y decía, señor pretor, ¿cómo está? Lo que ocurre es que yo le robé a mi vecino esta carroza junto con los caballos y quiero que usted me declare propietario. Obviamente eso era inaceptable. No se podía declarar propietario a través de usucapión, uso, ¿no? Tierras hurtadas, tierras robadas, ni tampoco bienes muebles que habían sido motivos de un delito. Por el contrario, me tenían que crucificar, ¿no? Como un delincuente por haber robado eso a otro romano. Seguimos. Bien, la usucapión supone la reunión de 5 condiciones. Estas condiciones son las siguientes: la toma de posesión, la buena fe, el carácter de la cosa. La usucapión se aplica a todas las cosas corporales y también el lapso cuyo estudio suscita la cuestión de la interrupción de la posesión. Déjame explicarte un poco. En primer lugar, la usucapión tenía un elemento que no tenía que ponerse de lado. Era prácticamente un elemento medular, que es la posesión. Pero la posesión entendida desde el punto de vista romano, desde el punto de vista primitivo, es decir, el hecho de que yo esté físicamente poseyendo esa propiedad. No lejos, no a una distancia, no a lo alto del mundo, sino que esté allí. La posesión era exigido para el tema del usucapión. La ocupación física y real del que pretende ser propietario, del que pretende ser reconocido y homologado como propietario de un derecho real, de un terreno. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es la buena fe. Es decir, que yo como romano no podía estar de mala fe, en todo caso no haber originado esa posesión mediante un acto delictivo, mediante un acto penalizado por la legislación romana, a través de alguna mala fe, a través de alguna mentira. La posesión tiene que ser de buena fe. Es decir, entendiendo la buena fe como la naturalidad, la libre posesión, la decisión simple, sencilla y natural de poseer un bien, sin ninguna intención tampoco malsana, ¿no? Ni tampoco para usarlo en objetivos delictivos. Yo no puedo ocupar un terreno solamente para poder asaltar o robar un templo religioso para apoderarme de los bienes que están allá. No, la buena fe se traduce como eso.
Tenemos también el carácter de la cosa. ¿Recuerdan ustedes que hace un momento dije de que habían cosas que no podían ser parte de su capión? Como por ejemplo aquellas cosas que le pertenecían a algún dios o que le pertenecían al emperador. Yo no podía ocupar las tierras del emperador y luego decir, por favor, reconózcame la propiedad, porque yo he vivido en ella tanto tiempo de buena fe y he ejercido la posesión física sobre ella. No, 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 no. Habían propiedades que estaban fuera de la posibilidad de ser adquiridas mediante su capión. Así que lo primero era, ¿esta tierra a quién le pertenece? ¿A nadie? Ahí entonces usted puede hacer usucapión sobre ella. Además tenemos que entender que el usucapión solamente se puede realizar sobre las cosas corporales, es decir, que se pueden tocar y que pueden ser vistas por los sentidos, una tierra o quizá un caballo o quizá una carroza, ¿no? La usucapión podía aplicarse no solamente entonces a los predios y a las tierras o solares, también podía aplicarse a un caballo, a un ganado, a frutos, a cosechas, que yo las estaba poseyendo y obviamente el propietario no se sabe quién es o sabiéndose quién es, lo abandonó, lo dejó, se olvidó de él, ya no quiere saber nada. Yo puedo pedir que un pretor me reconozca eso. No podía haber usucapión, por ejemplo, sobre los créditos. Tampoco podía haber usucapión sobre las garantías. Eso no existía, no podía, porque no se puede ejercer la posesión. Entonces era un objeto imposible yo poder apropiarme de bienes que no sean corporales. Y obviamente el lapso del tiempo. El lapso del tiempo era muy importante, porque el transcurrir y el devenir del tiempo en que yo ejercía mi posesión de manera pacífica y de buena fe, era también una prueba y una señal de yo poder ejercer y pedir la homologación de ese derecho que de hecho yo ya ejercía, ¿no? Quería que se homologue. El transcurso del tiempo entonces va a marcar una característica principal acerca de la usucapión. Estas 5 características que hemos mencionado hacía la realidad de que un romano pudiera hacerse propietario a través de la ocupación. Bueno, vamos a la diapositiva para ver un poquito más. Había las formas de extinción de la propiedad, es decir, como tú sabes, la propiedad definitivamente era ejercida por un ciudadano romano y en principio, como dice la diapositiva, el derecho de propiedad era perpetuo. Pero obviamente esto era pues una irrealidad, ¿no? Obviamente la perpetuidad del ejercicio del derecho de propiedad va ligado también a la existencia del ser humano que la ejerce, de la persona humana que la ejerce. Ya que el derecho romano desarrolló su teoría amplia y muy sustentada acerca de la persona dentro del derecho, obviamente al final se pudo entender que uno pues al morir ya no podía ejercer la propiedad y tenía que transferirla. Y no solo eso, porque podía haber pues la transferencia de la propiedad en acto intervivo. Es decir, en el transcurso del devenir de mi vida, yo puedo transferir la propiedad y puedo hacer que la propiedad cambie de titular. Hay pérdida del derecho cuando el objeto pierde su individualidad. Esto es interesante para el derecho romano, porque si un objeto no mantendría su titularidad, su indivisibilidad, y luego se partía, entonces se perdía el derecho, porque estaba bien claro que podíamos ser o dueños de todo o dueños de nada. Por ejemplo, cuando un bien entraba en la categoría de bien extrapatrimonial, supongamos que un bien que de alguna manera era un bien corpóreo, luego se transformaba, era transformado a un bien incorpóreo, un bien que no podía ser pues explotado ni tampoco comercializado, la propiedad, el derecho de propiedad se extinguía. Vamos entonces a hablar acerca de la prescripción. En la diapositiva nosotros vemos la prescripción a que los romanos llamaban prescriptio longi temporis. La usucapión presentaba diversos efectos. Siendo un modo de adquirir del derecho civil, no podía invocarse por los peregrinos, solo podía alegarse para la propiedad quiritaria. Sin embargo, como su nombre lo indica, la prescripción es una cláusula puesta en la cabeza de la fórmula, rogando al juez que absuelva al poseedor que no podía usucapir por ser peregrino. Entonces, como les quería explicar, la prescripción se perfecciona. La prescripción en realidad es la parte formal del usucapión. La usucapión es el hecho de poseer. La prescripción es el reconocimiento a ese derecho de poseer. Como ustedes ya saben, y conforme lo hemos estudiado en los temas pasados, habían ciertas propiedades que no podían ser adquiridas a no ser por ciertas formas. La propiedad peregrina, por ejemplo, era aquella en la cual uno no podía adquirir a través de las formas formales y tampoco del usucapión. Entonces la propiedad peregrina podía ser adquirida a través de la prescripción.
pero sería un pretor quien reconozca esto, y obviamente eran dos etapas, ¿no? Primero tenían que probarse la usucapio, la ocupación de buena fe, la ocupación de un objeto, de una tierra que definitivamente estaba en el comercio y que no estaba extrapolada, ¿no? De los bienes que podían ser materia de adquisición de propiedad mediante el usucapio, y luego ya la prescripción. Es decir, el transcurso del tiempo hacía que el pretor reconociera a este romano el haber adquirido esta propiedad. En realidad, como vemos en la diapositiva, el derecho de prescripción o la institución de prescripción, que es la perfección del usucapio, no era de origen romano. En realidad, la prescripción se origina en la cultura helénica con los primeros griegos. Entonces, la prescripción no formaba parte del jus civili, sino más bien del jus gentium. El derecho de gentes que los romanos aplicaban, entonces, a través de ese derecho de gente, podía un ciudadano latino o un peregrino adquirir a través de la prescripción una propiedad y acrecentar su patrimonio. La institución de la prescripción pertenece al jus gentium de origen griego. Y ahora vamos a una institución que es muy importante. Vamos a hablar acerca de la posesión. La posesión no es lo mismo que la propiedad. La posesión, como lo entendían los romanos, era el hecho de tener en su poder una cosa corporal, reteniéndola materialmente. La posesión es, pues, un poder de hecho, un poder físico que se ejerce sobre una cosa. En la diapositiva que les voy a mostrar aparece claramente el concepto de posesión. La posesión, entonces, no es el derecho mismo de adquirir una propiedad, sino es el hecho de ejercerla, el derecho de tenerlo corporalmente. Para los romanos, la posesión está íntimamente relacionada con el hecho de tenerlo físicamente, de poder ejercer sobre ello un poder porque yo me encuentro allí, porque yo estoy directamente relacionado y mi presencia está allí. Es el poder físico que se ejerce sobre una cosa. Hay diversas clases de posesión. En la diapositiva podemos ver alguno de ellos. En realidad, para los romanos, la posesión solamente podía ser de estas formas: la posesión justa, la posesión buena, la posesión de mala fe y la posesión viciosa. Todas estas clases de posesiones apelan a la forma en que se origina la posesión, sea en forma justa, sea a través de la buena fe o de la mala fe, porque se aceptaba la existencia de una posesión de mala fe, o de una posesión viciosa, es de hacer continua, aquella en la que no ha habido estos elementos de buena fe, pero en la que yo he recibido una propiedad, no sé su origen, no sé quién la dio, pero la mantengo y sigo manteniendo la posesión por costumbre, tradición, porque no tengo a dónde más ir y estoy allí en esa posesión permanente. El derecho de posesión, entonces, para los romanos se relaciona íntimamente con la conexión, con el vínculo directo que hay entre lo poseído y el poseedor. ¿Cómo se adquiere la posesión en la época romana? Se adquiere por uno mismo o por intermedio de otro. Es necesario realizar un acto de aprehensión material de la cosa. Este acto de aprehensión material de la cosa, los romanos le llamaban corpus. Es decir, el coger la cosa, el tomar posesión de ella, el tomar aquel caballo, el tomar posesión de aquel terreno, o el entrar a vivir a aquella casa. El corpus, la aprehensión material del objeto, entonces es una de las características de adquisición de la posesión. Como verás, la posesión no tiene una formalidad. No hay emancipación de la posesión, no hay juris hecho de la posesión, no hay accesión de la posesión, no hay eso. La posesión es una institución jurídica diferente a de la propiedad, aunque muy íntima, muy relacionada, casi difícil de distinguir una de la otra, pero es diferente. Un elemento entonces era la aprehensión corporal, el otro era el animus, es decir, el ánimo que yo tenga de ejercer la posesión. Yo puedo coger algún objeto, pero no quiero tenerlo, no quiero ejercer sobre él ninguna, no puedo arrojar, no tengo interés. El animus, el aspecto subjetivo del poseedor tendrá entonces se convertirá en un elemento importante y tendrá gran importancia en el tema esto de la posesión. El animus que tenga este poseedor incidirá definitivamente en la validez o no de la posesión. El poseedor tendrá que tener la actitud, la voluntad, el deseo de permanecer en posesión de un objeto y ejercer sobre ella un control. Este animus y este corpus, este acto físico de aprehensión, serán las dos formas en que se adquiere la posesión. ¿Cuándo perdemos la posesión? Bueno, según los romanos, podía ocurrir voluntaria o involuntariamente. En la diapositiva podemos ver que podía ocurrir que el poseedor no pierde los dos o uno de los elementos que definen la figura. Por ejemplo, le quitan la propiedad, le usurpan, otro se la arrebata, ¿no?
O simplemente cuando, por ejemplo, se perdió el ánimo, ya no quiere poseer, lo abandona, lo deja abandonado, lo deja a un lado, ya no forma parte de su vida ni de su interés. La pérdida del ánimos o la pérdida del corpus, es decir, la pérdida de voluntad de poseer o la pérdida física de lo que poseía, dará final a la posesión. Para los romanos había formas de proteger la posesión. Por ejemplo, tenemos allí algunas acciones llamadas interdictos. El poseedor, según los romanos, estaba protegido por varios interdictos, mientras que el simple detentor solamente por una acción llamaba el acto inguñarum. Los interdictos más importantes que protegían la posesión a los romanos eran los siguientes. Vamos a ver la diapositiva. Vemos, por ejemplo, allí la acción retinendae positionis. Mediante la acción retinendae positionis, un romano podía pedir a la autoridad pretoriana o los pretores que ordenen de no hacer nada que perturbe el estado actual de la posesión. Es decir, yo podía decir a mi vecino, señor pretor, por favor, que el vecino no haga absolutamente nada que me moleste, que me importune el ejercicio de mi posesión. Y la segunda acción era la recuperante in possessionis, es decir, el orden de restituir. Alguien podía venir a usurpar mi posesión, a arrojarme, a despojarme, y yo podía ir a la autoridad y exigirle que me devuelvan la posesión que yo estaba ejerciendo pacífica y de buena fe. No podía venir a quitarme a alguien esa posesión, porque el ánimos la tengo, y también la relación y el vínculo corporal con la posesión lo tenía, pero ese señor vino y me echó. Así que, señor pretor, por favor, repóngame. Entonces, la retenienda de posesiones y la recuperanda en posesiones serán las dos principales acciones judiciales que los romanos tenían para poder recuperar la posesión. La cuasiposesión. Según la diapositiva, la cuasiposesión se entendía para los romanos como aquella posesión un poquito chiquita, ¿no? La posesión menor, la posesión que no era posesión, como por ejemplo la servidumbre. En realidad hoy podemos darnos cuenta que estas instituciones, la servidumbre y todas ellas, no eran en realidad una forma de posesión, ¿no? Pero los romanos lo entendían como cuasi posesión, el hecho de yo poder pasar a mi terreno por el tuyo, ¿no? El hecho de yo poder pasar a mi terreno, pisando tu terreno, era para los romanos una cuasi posesión, porque me daba ciertas facultades, ¿no? De usar, en todo caso, tu terreno para llegar hasta el mío, no habiendo otra vía por la cual llegar. Posiblemente, el concepto de cuasi posesión se desarrolló en la época del emperador Justiniano, cuyo mosaico podemos ver en la diapositiva que estamos mostrando. Bueno, el emperador Justiniano revolucionó mucho acerca de estos temas. Por eso no es raro pensar que la cuasi posesión como concepto jurídico romano apareció en esa época. Bien, hemos estudiado entonces hasta este momento instituciones que se relacionan con la propiedad y con la posesión. Hemos terminado el día de hoy el tema de la posesión. Es muy importante entonces entender cómo una propiedad y las formas de adquisición de ella formaban parte de la vida romana. Te pido que me acompañes y te invito a que me acompañes en el último tema que vamos a desarrollar.